With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenas, bienvenidos de nuevo aquí a Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Gracias por estar hoy de nuevo con nosotros, gracias por asomaros a la ventana psicológica un día más, y hoy vamos a continuar con nuestra serie, la serie que hemos estrenado muy recientemente, Experimentando Psicología, porque bueno, básicamente tenemos muchas ganas de continuar contando qué sucede tras esos experimentos y no podemos esperar mucho más, ¿verdad, Julio? Hola Álvaro, hola a todo el mundo. Sí, así es. La verdad es que en psicología hay muchísimos experimentos muy conocidos, otros quizá no tanto, pero muy interesantes, y pues teníamos ganas de continuar trayéndoos un par más de experimentos esta vez, incluyendo pues, experimentos de otras ramas, no solo de la psicología social, como en el último programa. Eso es. Además, creo que hoy, por ejemplo, tú traes un experimento bastante controvertido, un experimento famoso que todos conocemos, pero no conocemos bien los detalles, y yo creo que lo que implicó en su momento, ¿verdad? Bueno, un poco controvertido, sencillamente porque era otra época y las regulaciones éticas pues no eran las mismas. Ajá. Es el experimento del pequeño Albert, realizado por Watson y Rosalind Reiner en la Universidad Johns Hopkins, que ponía a prueba pues los planteamientos del condicionamiento clásico que había planteado Pavlov con sus experimentos de perros y campanitas, que quizá un día traigamos. Bueno, por hacer un pequeño resumen rápido, Pavlov, que le dieron el Nobel por sus estudios del aparato digestivo, no por sus estudios de condicionamiento, aunque luego es en lo que ha sido más conocido, descubrió un tipo de aprendizaje que se llama aprendizaje asociativo, o condicionamiento clásico o condicionamiento pavloviano, en el que si se presentaba un estímulo neutro, en este caso, por ejemplo, la campana en los experimentos de Pavlov, junto con un estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada, en los perros era comida, saliva, ese estímulo neutro adquiría las propiedades para elicitar, para generar esa respuesta incondicionada, que ahora se llama respuesta condicionada, porque se ha condicionado a ese estímulo neutro que se ha convertido en un estímulo condicionado. O sea, que presentaban la comida, ¿no? Entonces los perros generaban más saliva, ¿no? Al ver la comida. Cuando presentaban la comida con la campana a la vez, ya cuando presentaban únicamente la campana, era suficiente para que esos perros de alguna manera intuyeran que iba a haber comida y salivaran también. Empezasen a salivar, sí. Se había asociado la relación entre el estímulo natural, que era la comida, y la respuesta innata, que era el salivar. Esa asociación se había asociado, valga la redundancia, a ese estímulo en principio que no tenía ningún valor, que es una campana, y ahora esa campana era capaz de elicitar esa respuesta ahora condicionada, que sería el salivar. Ese es el experimento de Pavlov. Y Watson y Rosalind plantearon si este tipo de aprendizaje estaría detrás de pues la adquisición de fobias y la adquisición de miedos. Porque Watson es el padre del conductismo al principio del inicio de la psicología, y planteaba que el objetivo de la psicología era el estudio de las conductas aprendidas. Sí, además, sí, si no recuerdo mal, Julio, pensaba que Watson pensaba, ¿no?, que estas emociones, ¿no?, también podrían aprenderse, ¿no?, de esta manera condicionada, ¿verdad? Sí, Watson defendía
que las emociones, que había unas 3, creo recordar que defendía 3 emociones innatas, pero estos datos puedo estar equivocado y si es así, por favor, no me lo toméis como ley. Pero él planteaba que para los niños las emociones innatas eran el miedo, el amor y la cólera, o lo que llamaríamos miedo, alegría y ira, pero que el resto de emociones se iban aprendiendo y que estas emociones se podían aprender en distintos contextos, ¿no? Entonces, si quieres pasamos al experimento del pequeño Albert. Sí, por favor, tengo muchas ganas de escucharlo. En el experimento del pequeño Albert, Watson y Reiner tenían como objetivos, uno, ver si eran capaces de hacer que un niño tema un animal que antes no temía al asociar ese animal con un ruido fuerte que sí le genera miedo. 2, ver si ese miedo o ese temor que se le ha enseñado a un animal se podía transferir a otros animales o a otros objetos inanimados. Y el tercer objetivo, que no se pudo conseguir porque el pequeño Albert no, o sea, los personas que adoptaron al pequeño Albert no permitieron seguir, era si se podía desaprender ese miedo. Cosa que luego una gran psicóloga, Mary Cooper Jones, demostró que sí, desarrollando la desensibilización sistemática. Pero eso quizá es para otro día, quizá para la serie Pioneros. Muy bueno. Bueno, el pequeño Albert era un niño de 11 meses y 3 días. Se le examinó primero para ver si tenía un miedo a animales con pelo, que se vio que no, y si se le identificó un miedo a los ruidos fuertes. Entonces, cuando el pequeño Albert tenía 11 meses y 3 días, se le presentaba una rata blanca y a la vez que se le presentaba la rata blanca que no le generaba miedo, se le planteó un ruido fuerte. Se golpeaba con una barra detrás de la cabeza del niño para hacer un ruido fuerte. Y después de varios ensayos, cuando se le empezaba a presentar la rata sola, el niño empezaba ya a llorar, incluso sin que hubiese un ruido. O sea que digamos que se estaba produciendo ese mismo condicionamiento, ¿no? Que había descubierto Pavlov, como pero en una emoción. Sí, lo que habían conseguido era que en este caso, el estímulo incondicionado, el estímulo natural era el ruido y la respuesta incondicionada era el llanto. Y cuando se le presentaba un estímulo neutro que no tenía valencia per se, que era en este caso la rata o el objeto blanco con pelo, ese objeto blanco con pelo se asociaba y se convertía en un estímulo condicionado que generaba la respuesta condicionada de llanto. Pero entonces me estás diciendo que no solo la rata, sino un objeto blanco con pelo. Vale. Ese es el segundo punto que comprobaron, que cuando le empezaron a presentar otros objetos similares, ¿vale? Como podía ser un conejo, un perro y un abrigo de piel, Cierto, eh, un el, abrigo de ni- piel. el pequeño Albert también empezaba a llorar. Muy interesante, muy interesante. O sea, quiero decir, o sea, ese condicionamiento no solo funcionaba con el estímulo neutro en sí, ¿no? Que era la rata, el conejo, lo que fuera en ese momento, ese animal, ¿no? Mm. Sino que también funcionaba con cosas que compartía características similares. O sea, quiero decir, esto cómo podríamos explicarlo en la vida real? Bueno, esto se llama generalización del Ajá. aprendizaje y pues se puede dar pues, en el ejemplo de fobias. Pues, por ejemplo, si tú has desarrollado una fobia a las arañas, ¿no? Además, pues puede ser que solo te generen fobia las arañas grandes y peludas. Perdón, si alguna persona que nos escucha tiene fobia, lo sentimos. Si solo te generan miedo las arañas peludas, grandes, pues a lo mejor una araña pequeña no, pero un, un ratón peludo sí, porque se parece más, Ujú. y un escorpión sí, pero una lombriz no.
vista. O En el sea, quiere sentido de que decir, los aprendizajes se pueden generalizar no siempre a estímulos similares, pero es cierto que los estímulos similares o cercanos es más fácil que se generalicen. entiendo. Efectivamente, y así digamos digamos que ese miedo, ¿no? A ese estímulo también podría evolucionar en miedos, ¿no? Ante otros estímulos relativamente similares, ¿no? Sí, sí podría. La tercera parte, que ya lo hemos mencionado, que era pues el ver cuánto le duraría y si se podría eliminar este miedo condicionado, que luego se demostró que sí, y se desarrollaron técnicas para hacerlo. No se llegó a estudiar porque no se sabe bien por qué, pero algunas versiones, la mayoría plantean que eh, o la madre o los padres que adoptaron al pequeño Watson eh, retiraron al niño de la serie de experimentos. Claro, es que hoy efectivamente, digamos que no, ningún comité de ética, ¿no? Aprobaría este experimento. No, es cierto que no, porque y ahora mismo no se pueden repetir este tipo de experimentos, pero también hay muchos otros experimentos muchos años después que ahora mismo tampoco se podrían repetir, como el de la cáncer de Stanford o el experimento de Milgram o este tipo de experimento, el de Schaefer y Sheffield Ujú. de los clanes, que Ya quizá traeremos hablaremos un algún día. día. Ujú. La ética en la investigación ha ido evolucionando mucho y es cierto que esto ya no se podría hacer, pero lo que este experimento planteó y presentó como, bueno, como resultados que llevan demostrando desde entonces es que hay muchos aprendizajes que se aprenden por procesos de condicionamiento, tanto clásico como operante. Muy interesante, Julio, muy Mm. interesante, la verdad. Pues muchas gracias, me ha gustado mucho y además confirmo las tres emociones básicas según Watson, el miedo, la ira y el amor. Me parece que son las que habías dicho tú, ¿verdad? Mm. Vale, pues ahí también dejamos la referencia de ese artículo por si alguien quiere consultarlo. Y si te parece, vamos al siguiente experimento. Genial. Que me has dicho que tenías ganas, porque además hay como varios experimentos para demostrar lo mismo. Efectivamente. Y yo me voy a centrar en un experimento psicosocial. Más o menos, digamos, Estados Unidos, 1968, una maestra de primaria, una profesora, Jane Elliott, hace un ejercicio pedagógico, un experimento psicosocial, algo que nos va a descubrir algo bastante interesante. Justo estamos en la época de Estados Unidos en la que muere Martin Luther King. Estamos, digamos que la discriminación está muy a flor de piel, todo ese debate. Y entonces comienza este experimento que se llama una clase dividida, ¿vale? Mm. Día uno del experimento, bueno, efectivamente llega la profesora, nos situamos en una clase de primaria y divide a los niños según tengan los ojos azules o los ojos marrones. A los niños que tienen los ojos azules, niños y niñas, entiéndase, se les dice que son superiores, son más inteligentes y de hecho, claro, tienen más derechos dentro del colegio. Por ejemplo, tienen derecho a ir al recreo, tienen derecho a repetir la comida cuantas veces quieran. Sin embargo, a los niños de los ojos marrones se les dice que son más lentos, son menos inteligentes, son más torpes y no tienen esos privilegios, por supuesto. De hecho, incluso hay algunas, según tengo entendido, a esos niños de ojos marrones se les hace ponerse un pañuelo, que es como Mm. algo, ¿no? Para identificarlos rápidamente, ¿verdad? Para no tener que Mm. mirar los ojos, ¿no? Bueno, pues enseguida, ese mismo día, digamos que esos dos grupos se empiezan a enfrentar entre ellos, existen peleas, discusiones, tal, ¿no? O sea, quiero decir, día 2 del experimento, lo interesante de este día es que en este momento invertimos los papeles. Y entonces la profesora viene y dice, no, me he equivocado. Realmente los niños más inteligentes, los más rápidos, son los de los ojos marrones. Mm. Entonces, ellos son los que tienen que tener más derechos. Y los niños, digamos, menos inteligentes, son más torpes, son los de los ojos azules. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente esos niños de los ojos marrones, los que en el día anterior realizaban las tareas más lentas, de Mm. manera más torpe, de repente empiezan a realizarla mucho mejor
que los de los ojos azules. O sea, quiero decir, simplemente el hecho de decirle que somos inteligentes, que el otro grupo empezaba a tener un efecto real, ¿no? En la tarea, en la nota de la tarea, en cómo trabajaban y todo. Claro, o sea, ahí el punto no es tanto que se les dijese que eran más inteligentes, ¿no? Sino que se les dijese que eran más inteligentes o más rápidos o más tal que el otro grupo, ¿no? O sea, ahí Eso era es, como la parte efectivamente. de nosotros contra ellos. Eso es, efectivamente. O sea, cuando el primer día un grupo tenía que ser el más inteligente, el segundo día resulta que no, que estaba todo equivocado, que ese grupo no era más inteligente, sino al menos que el más inteligente era el otro, ¿verdad? Efectivamente, ahí hay digamos que una comparación, ¿no? Em, bueno, claro, acaba este experimento, ¿no? Efectivamente, ¿y qué ha pasado? Pues efectivamente tenemos aquí, digamos, eh, actitudes racistas, vamos, digamos, una especie de discriminación, ¿no? De un grupo frente al otro. Bueno, pues esto originalmente se puede explicar desde la psicología, por supuesto, ¿no? Como ese paradigma, ¿no? Del grupo mínimo. ¿Qué es ese paradigma del grupo mínimo? Es una metodología, ¿no? Que se utiliza en psicología social, que es un elemento muy básico en las relaciones de intergrupos, pero básicamente, o sea, al final, esa inducción de una característica mínima, Mm, como puede ser los ojos, el color de los ojos, ya basta para crear un enfrentamiento entre grupos. mm. O ¿Entiendes? sea, que aunque sea una decisión arbitraria o una decisión que no tiene sentido, incluso si ya te dicen que formas parte de un grupo y que vas contra otro grupo, ya te generan como beneplácito hacia los que te han dicho que es tu grupo, aunque no tenga ninguna razón de ser, y un cierto rechazo o una cierta confrontación con el otro grupo, aunque ese otro grupo no sea real más allá de por lo que te han dicho, no sea nada más que una Efectivamente, separación arbitraria. efectivamente, aunque ese grupo hubieran sido tus amigos hace relativamente poco, pero si en ese momento tú estás en ese contexto, es suficiente Mm, una diferencia, una condición grupal mínima para generar actitudes hostiles, digamos, contra el otro grupo y actitudes de favoritismo mm, con tu grupo, con tu propio grupo, con tu propio endogrupo, ¿no? Que sería como mm. se llama. Eh, ¿Quién explica esto? Henry Tagfel, que no sé si hemos hablado de él, pero desde luego hablaremos en alguna ocasión. Y Henry Tagfel y sus colegas, en principio, dijeron, bueno, digamos que quizá esta discriminación grupal, digamos que puede ser esta competencia social, ¿no? Que vemos en las sociedades, pero esta explicación al final era poco interesante, tenía poca base, digamos, tenía una base poco sólida. Y una vez se desarrolló esta teoría de la identidad social, el propio Tagfel, Mm. se creó este paradigma, ¿no? Del grupo mínimo. Efectivamente, estas personas que estaban en estos grupos tendían a premiar con más puntos positivos, con más actitudes positivas, con más características positivas a su propio conjunto, a su propio Mm, grupo, que al grupo externo, ¿no? ¿Por qué? Porque este favoritismo que tienes con tu propio grupo era la única manera de lograr una distinción positiva. Digamos que para que tu grupo sea positivo, tienes que decir claro, que tú eres mejor que el grupo de mm. enfrente, ¿no? O sea, quiero decir, y era eso, por ejemplo, en esta clase lo que estaba llevando a actitudes de discriminación, perdón, a actitudes racistas y a conductas de discriminación. Mm. Ahora que has hablado de premiar, creo que este paradigma grupo mínimo también creo que fue el propio Tagel el que lo estudió con lotería y con cosas incluso más absurdas que el color de los ojos, ¿no? Efectivamente, efectivamente, incluso basta un color, basta una letra, pueden ser características completamente arbitrarias. Da igual, en realidad, o sea, simplemente con que se marque bien, Mm, relativamente bien, que hay dos conjuntos, dos grupos, eso bastaría para empezar a generar actitudes de favoritismo por tu propio grupo y, y de conflicto. y digamos una pequeña asociación de características negativas con el Mm. grupo externo, ¿no? Pues qué interesante, muchas gracias Álvaro por traernos este, este paradigma y estos experimentos. Me alegro. Incluso, efectivamente, como decías tú, basta con el lanzamiento de una moneda. O sea Mm. que
O sea que en ese sentido, bueno, esta Jane Elliot, ¿no? Esta profesora nos dio una buena lección a todos. Sí, lo del lanzamiento de la moneda creo que fue eso, ¿no? Que separaron a la gente delante de ellos solo por si había salido cara o cruz, y los dos grupos empezaron a generar estos comportamientos de favorecer a los que era su grupo que era cara, o a los que era su grupo que era cruz. Sí. Ese es el experimento más tradicional del paradigma del grupo mínimo. Vamos a dejar referencia por si alguien quiere echarle un vistazo. Sí, y pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a ti, Álvaro. A ti, Julio. Muchas gracias. Seguimos asomándonos a la ventana, seguimos con más programas, seguimos con más experimentando psicología. Pronto se viene un programa de pioneros, ¿verdad? Y pioneras. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Muchas gracias al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Somos Sonidos de Psicología y nos vemos muy pronto. Compártenos si crees que le puede ser útil a alguien y nos vemos pronto. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.